Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muchas gracias por la invitación, es un privilegio estar con ustedes, a sus órdenes. Al contrario, gracias por entablar esta comunicación. Profesor Gerardo, es relevante, muy revelador además el informe que presentan. ¿Qué son esos puntos, esos contextos que generan la impunidad en nuestro país? Muy bien, bueno, la impunidad en el país ronda el 99%, porque hay que decirlo, solamente el 7% de los delitos que se cometen en el país son denunciados, y de estos solamente menos del 12% llegan a algún tipo de resolución judicial a favor o en contra de las víctimas. Entonces, para ponerlo en contexto sencillo para tu auditorio, no nos interesaba verdaderamente hablar de ese punto, de ese universo de menos de un punto de delitos porcentuales que se denuncian y que llegan a algún tipo de resolución. Lo que nos interesa es conocer por qué hay esos niveles de impunidad en México y en el mundo, y a partir de eso se construyó este índice. Este índice revela las carencias institucionales y el mal funcionamiento de las instituciones de seguridad y de justicia en México y en el mundo. Medimos con extremo cuidado no solamente cuántos robos hay y cuántos encarcelados por robo hay, cuántos homicidios hay y cuántos encarcelados por homicidios hay, cuántos delitos hay, cuántas investigaciones. No, eso sería muy fácil. Sí. Nosotros lo que propusimos es más bien ver las carencias en el sistema de seguridad, de justicia y el sistema penitenciario. Y ahí encontramos datos terribles. Hay instituciones que están verdaderamente colapsadas en los estados. Hay estados en donde con mucha certeza estadística te podemos decir que prácticamente no hay sistema de justicia ni de investigación criminal. ¿Por qué? Porque si el promedio, por ejemplo, de jueces por cada 100,000 habitantes a nivel internacional que medimos nosotros con datos de Naciones Unidas es de 16, México tiene apenas como promedio 3.59. Y hay estados de la República como el Estado de México y otras entidades que tienen menos de ese porcentaje. Entonces, ¿cómo queremos que tengamos impartición de justicia si no hay suficiencia presupuestal, gente al frente de estas oficinas de justicia en el país? Lo mismo se pasa a los ministerios públicos. Por ejemplo, hay menos de 4 agentes de Ministerio Público por cada 100,000 habitantes en varios estados de la República. El Estado de México tiene 1, por ejemplo. Un estado con 12 millones de habitantes que no le ha invertido en tener investigadores suficientes, pues tendrán algunos golpes de suerte en investigaciones, como el caso de la chica de Naucalpan. Pero la generalidad es que no se investigan los homicidios, los robos. Entonces, a casa habitación, los robos, por ejemplo, de automóviles en el Estado de México se han disparado de una manera terrible en los últimos años. Te lo digo por conocimiento de causa. Mi familia ha sufrido 2 asaltos en los últimos 12 meses. Entonces, no nos debe de sorprender estas estadísticas. Los países y los estados de la República deben de tener instituciones de seguridad y de justicia que hagan frente a la realidad de la violencia que vive el país. Claro, qué lamentable, Gerardo, lo que nos comentas. Te saluda Brenda Peña, buenas tardes. ¿Qué tal, Brenda? Oye, pues bien lo dices, es poco usual que se consigne a alguien o que se condene a alguien, tan es poco usual que aquí lo cacareamos cada vez que sucede, ¿no? Es algo extraño decir que un delincuente pague por algo que hizo y es triste en nuestro país. Pero ¿en qué parte es donde se tuerce todo este proceso? El ir a poner la denuncia, que las autoridades investiguen, ¿en qué parte es en donde se desvía o se cancela este proceso de justicia? Mira, es muy interesante esa pregunta. Te voy a decir que eres la primera que me lo hace en todas las últimas 24 horas. Está atorado cuando pasa del sistema de seguridad al sistema de justicia, en las carpetas de investigación. Ahí es donde se reduce de manera considerable las carpetas que se desechan por parte de los juzgadores, ¿no? Hay una caída prácticamente del 80% en la integración de las carpetas en primera instancia para juzgar a posibles delincuentes responsables de cometer los actos. Ahí se caen
las carpetas de investigación. Por eso es que nos interesa ver el problema de la impunidad no solamente como un tema de procuradurías o de fiscalías, Claro. sino de manera integral, cómo se conecta o cómo se mal conecta el sistema de seguridad y de justicia, que son dos poderes diferentes, ¿no? Claro. Claro. Uno se encarga de la investigación, el otro de la ejecución, ¿no? Que es lo Así es. importante. Gerardo, una vez identificado, como bien dices, este punto, pues ¿a quién le compete contrarrestar este problema de manera integral, como lo estabas diciendo, y no dejar, me llama mucho la atención que hace un momento comentabas, a golpe de suerte la impartición de justicia? Mira, si me permites, ahora contextualicemos el caso del Distrito Federal de la Ciudad de México Sí. con esta pregunta. Lo que necesita el país es, sí, aumentar el estado de fuerza, las capacidades de seguridad y de justicia, juzgadores, policías, ministerios públicos. El tema es que además necesitamos que sean profesionales, que haya una buena carrera policial en los estados. El Distrito Federal tiene una de las mejores academias, una de las mejores carreras profesionales que hay en el país. Sin embargo, todavía adolece de mecanismos de crecimiento y de mantenimiento de los elementos en la corporación. Tenemos que pagarle mejor a los policías. El Distrito Federal, déjame decirte algo, rebasa por 4 el número de efectivos de seguridad que tenemos. Pero los índices de violencia delictivos se han disparado. Entonces, ¿qué quiere decir? No por tener más policías es que estos van a ser más efectivos. Necesitamos corregir el tema de sus horarios, el tema de sus salarios, el tema de la profesionalización, el tema de la capacitación en el nuevo sistema de justicia penal. Yo, si me permiten recomendarle al jefe de gobierno entrante y al que sale, es revisen el estado de fuerza. No nos sirve tener un estado de fuerza tan grande si no estamos abatiendo con inteligencia la delincuencia en esta ciudad. Entonces, ese es un dato muy relevante que salta. Afortunadamente, la Ciudad de México tiene ministerios públicos prácticamente en cada delegación política y no están lejos de donde puede suceder un delito o de donde vivimos. Esa situación no se vive en el resto del país, pero lo que tenemos que hacer en la Ciudad de México es fortalecer las capacidades, tener más ministerios públicos para que no te tardes en promedio de 4 a 8 horas en levantar una denuncia, si bien te va. Claro. Necesitamos mejorar las instalaciones, el número de secretarios por cada juez también, en los juzgados. Otra parte que le compete al Poder Judicial de la Ciudad de México, también se vale que pidan más recursos si comprueban que están teniendo mejores resultados. Claro. Y aquí un llamado a la Asamblea Legislativa. Yo vivo en la Ciudad de México, al final del día, aunque soy del Estado de México. Necesitamos que los asambleístas se metan a profundidad a ver el estado real de las instituciones de seguridad y de justicia y que dejen de tener declaraciones a lo mejor políticas, sino que sustentado en evidencia científica como se los damos, analizar el estado para la inversión en más y mejores policías y en más y mejores jueces y ministerios públicos. Claro, profesor, ahí está el llamado y sobre todo esta evidencia con estos informes y estos estudios. Nos queda muy poco tiempo, profesor, pero no me gustaría dejar irnos de esta entrevista sin que me diera un comentario sobre la Ley de Seguridad Interior que está pues ya vigente, y esto ayudaría a revertir esta situación en el país de entrada de impunidad a propósito del contexto de las policías. Mira, exactamente, te lo voy a dar en el contexto de los policías. Hay un déficit de estado de fuerza en el país, algo que no pasa en la Ciudad de México, pero en el resto del país tenemos una tercera parte de lo que tendremos que tener como país, según un promedio de Naciones Unidas, un poco viejo, 2005. Sí. Tenemos un estado de fuerza de 80 policías por cada 100,000 habitantes. La sugerencia de Naciones Unidas, o este promedio que se sacó, es de 260 a nivel. Entonces, lo queremos sustituir con militares. Sí. Es una trampa de debate
la Ley de Seguridad Interior. Necesitamos profesionalizar y tener más policías estatales profesionales. Claro. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto escucharle. Si nos lo permite, pues estamos en comunicación para seguir con el tema. Con mucho gusto, un privilegio estar con ustedes. Gracias. Al contrario.